Bienvenidos a esta emocionante presentación sobre nuestro nuevo modelo de iglesia y el Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes arraigada en la verdad del Evangelio, capacitada para discernir con sabiduría en un mundo lleno de desafíos. Nuestro Instituto Bíblico de Capacitación y Apoyo Comunitario es una plataforma destinada a edificar a nuestros hermanos en su fe y en su servicio a la comunidad. Nuestra visión es construir una comunidad de creyentes basada en la verdad y la autenticidad del Evangelio. Seguimos el ejemplo de Jesús, enfatizando el amor y el servicio como partes integrales de nuestra fe. Nuestro modelo incluye la adoración, el discipulado, el servicio comunitario y la capacitación bíblica. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, crecemos en la fe, servimos a nuestra comunidad y buscamos una edificación integral. El programa de carrera ministerial es esencial para cumplir con nuestra visión. Ofrecemos formación teológica, competencias laborales y consejería familiar. Comenzamos el 19 de mayo con clases presenciales, que luego pasarán a formato en línea, además de talleres prácticos y cursos de certificación. Te invitamos a unirte a nuestra visión. Inscríbete en los programas, involúcrate en los proyectos de servicio y comparte esta misión con otros. Que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Muy buenas noches, amados hermanos, qué gusto saludarles por este medio nuevamente. Estamos muy contentos de iniciar ya esta nueva clase, la clase número 16 de la columna 1, etapas de madurez, de la parte correspondiente al Evangelio, el punto número 1. Vamos ya casi terminando, nos falta esta clase y la que sigue, si Dios nos presta la vida, si el Señor nos permite, si el Señor quiere. Así que, sin más preámbulo, amados hermanos, vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo, vamos a clamar al Señor que esto es bueno siempre para nuestras almas, para nuestra comunión con Él, porque necesitamos mucho del Señor. Así que, amados hermanos, vamos a orar para que Dios tome control de este estudio. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta importante y hermosa noche, porque podemos acercarnos a ti, por este espacio de comunión donde nos presentamos confiadamente en el trono de la gracia, para hallar gracia y obtener misericordia para el oportuno socorro. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y te rogamos que seas tú propicio a nuestros pecados, propicio a nuestras rebeliones y nos concedas la gracia y el amor que es por la fe en Cristo Jesús. Te damos la gloria, Señor, siempre por todo lo que hacemos, porque eres tú el que lo hace, sin ti no podemos. Oramos por todos los hermanos que siguen adelante en este compromiso, Señor, de seguir adelante en su crecimiento espiritual, en su capacitación bíblica. Te pedimos que nos ayudes a culminar estos procesos, estos proyectos, y que nos guíes siempre de la mano de tu nombre, de tu Espíritu Santo, a la gloria eterna. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, qué alegría estar aquí, como decíamos, listos para esta clase, y sin más preámbulo, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Que se vea el cariño, que se vean las ganas de estar en esos estudios, de seguir adelante, todo para la gloria de Dios. Así que vamos a echarle ganas. Si el Señor nos presta la vida, vamos a iniciar, amados hermanos, lección número 16, ¿verdad? La vida cristiana, la santificación, sin la cual nadie verá al Señor. El fruto de santificación del Espíritu en nosotros es lo que estamos viendo en esta teología sistemática, pero le hemos dado esta variante del título como tal, pero el tema sería la santificación, la perseverancia del cristiano. Y esto es importante entenderlo en estas lecciones porque es base de nuestra fe, base de la evidencia de la salvación en nuestras almas. Así que vamos a leer, amados hermanos, un saludo cordial y muy afectuoso a los hermanos que ya están listos para la clase. Primeramente Dios, ¿verdad? Que se estén conectando poco a poco. Y vamos a iniciar, amados hermanos, vamos a iniciar. Lección 16, la vida cristiana. Amén.
Hoy vamos a ver el tema de la meta y el cristiano. En la lección anterior aprendimos que Dios está obrando en nuestra vida para que seamos transformados a la imagen de Cristo. En este estudio veremos cómo debemos cooperar con la obra de Dios para que alcancemos la meta. Amados hermanos, quiero enfatizar, aclarar que no haya un malentendido, ¿verdad? Porque lamentablemente algunos dogmas de las cátedras teológicas se contraponen en este tipo de argumentos, pero es muy sencillo, miren. El decir que vamos a cooperar con la obra de Dios no quiere decir que la salvación sea parte nuestra, ¿no? Sino que es importante el lenguaje a la carne. En el lenguaje espiritual sabemos que el Señor es su gracia irresistible, Él es el que lo hace todo en nosotros para nuestra salvación. Nosotros estamos atrapados, esclavizados del pecado en esta carne, pero en el lenguaje terrenal, para que esta carne entienda, el Señor nos revela una palabra que es muy práctica para que en toda nuestra alma, nuestra mente y nuestra carne podamos nosotros hacer la voluntad de Dios. Y esta palabra es que participemos de su santidad, que participemos de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque esta carne tiene que esmerarse e integrarse al Espíritu, participar. El participar, amados hermanos, tiene que ver con una parte que hemos hablado el domingo mucho de esto, acerca de la responsabilidad del cristiano. Y no solamente el cristiano, de todo hombre sobre la tierra delante de Dios. Si nosotros nos hacemos responsables de nuestros actos, vamos a poder entender la cuestión del arrepentimiento, la cuestión de la gracia, y este convencimiento de responsabilidad, de tomar la responsabilidad de nuestras conductas, de nuestras decisiones, es guiada por el Espíritu Santo de Dios a través de la bendita palabra, de los mandamientos, la estructura de la ley del Señor. Adán se hizo irresponsable, yo no fui, la mujer que tú me diste llegó a culpar a Dios, a Eva dijo, no, pues la serpiente, y el hombre pierde esta virtud de ser responsable, porque eso es lo que el Señor da, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y el Señor nos dio mucho desde que nos dio la vida y el soplo de su espíritu, no tendría por qué darlo, en la creación no se lo da a nadie más que al hombre, y eso nos hace responsables. Nosotros participamos en esa responsabilidad con la obediencia al Señor. Entonces, cuando hablamos de cooperar, de participar, de poner de nuestra parte, se refiere a la responsabilidad de tomar nuestros actos delante de la palabra de Dios y de la responsabilidad de cumplir nuestras obligaciones, es la otra parte de esta palabra. Una palabra es como la responsabilidad la definimos como la parte en que nosotros aceptamos las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos, y la otra es la responsabilidad es cuando cumplimos cabalmente nuestras responsabilidades, el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Entonces, por eso vamos a ver este tema enfocado ahí, la meta y el cristiano. Aclarado el punto, vamos a continuar. Y aquí lo dice, nuestra responsabilidad, amén, nuestra responsabilidad. Por eso cooperamos de alguna manera, es nuestra responsabilidad, la palabra bíblicamente correcta. Dios está obrando en nuestra vida para nuestra santificación, pero también nosotros tenemos que participar, cooperar con la obra de Dios. ¿Qué enseña Filipenses 2:12 con respecto a esta verdad? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿verdad? La obediencia es parte de nuestra responsabilidad, como ya hemos dicho. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así, el que en vosotros produce así como el querer, como el hacer por su buena voluntad, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Esta es la parte de la responsabilidad en esta tierra, en este cuerpo de muerte, que lleno del Espíritu Santo, que en realidad es el que obra, el que hace todo, llega a complementar y a concretar la obra de salvación en nosotros, la santificación en nuestra vida. Entonces nos tenemos que ocupar nosotros en nuestra salvación y temblor. Ocuparse es ponerlo como prioridad, ponerlo como algo importante, urgente también. Esto tiene que llevar toda nuestra prioridad. El Señor siempre debe ocupar la primera posición en nuestra vida porque lo tenemos que amar a Él sobre todas las cosas.
Y Él es el que produce, porque mientras más nos ocupamos en Dios, Él produce en nosotros esa gracia de la salvación. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. No tenemos que murmurar, no tenemos que contender. Esa es una parte de esa voluntad que Dios ha puesto en nosotros y que nosotros tenemos que hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Ven? En Filipenses 1:6 leemos que el apóstol Pablo estaba seguro que Dios obraba en su vida y que era poderoso para perfeccionar la obra que había comenzado. En Filipenses 3:10-14 vemos que Pablo también cooperaba con la obra de Dios para que creciera en conformidad a Cristo. Ese era su gran anhelo y lo perseguía con toda su fuerza. En el versículo 12 al 14, Pablo describe su carrera hacia la meta. Amén. Vamos a ver esos versículos 12 y 14 para escribirlos con nuestras propias palabras. Amén. Filipenses capítulo 3, versículo del 10 al 14. Vamos a verlo de ahí. Filipenses, amén. Vamos a ver, aquí estamos todos sin problema. Filipenses, amados hermanos, capítulo 3. Vamos a ver la referencia bíblica. Filipenses 3, del 10 al 14. Vamos bien. Filipenses 3, del 10 al 14. Muy bien, vamos ahí. Filipenses 3, del 10 al 14. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12. No es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, la palabra asir es agarrarse, aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, tomado, agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Qué hermosa palabra nos regala la Escritura. Y con nuestras propias palabras teníamos que haber resuelto este punto, pero vamos a leerlo con el ejemplo del estudio. Tenemos que seguir día a día en la vocación de humildad y mansedumbre en la cual fuimos llamados, continuando no como si nos conformáramos con lo que Cristo hizo por nosotros, sino como creciendo en la gracia, deseando cada día ser más como aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Una nota por aquí en el estudio, amados hermanos, que espero que me vayan siguiendo con su cuestionario y que lo hayan resuelto como quedamos, amados, aquí, así que hay que echarle ganas. Nota, como el apóstol Pablo, debemos siempre ocuparnos en nuestra santificación y correr hacia la meta de ser semejantes a Jesús en palabra, hecho y actitud. En la lección anterior aprendimos que Dios obra en nuestra vida por medio de la Biblia, del Espíritu Santo, de la gracia y la disciplina. Esto lo vimos en el capítulo 15. En este estudio veremos cómo cooperar con la obra de Dios para que estos medios de santificación sean fructíferos en nuestra vida. Cómo participar. Hay que participar. Tenemos que participar, que es la voluntad de Dios. Él quiere que participemos. La Biblia es poderosa. El cristiano y la Biblia. Vamos a seguir leyendo. La Biblia es poderosa para cambiar nuestra vida y transformarnos a la imagen de Jesucristo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacer de la Biblia uno de los más importantes elementos en nuestra vida diaria. En esta lección veremos cómo debemos involucrar las Santas Escrituras en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Vamos a ver aquí. Estamos ahí, amados hermanos. Muy bien. Según Mateo 4:4, ¿qué dijo Jesús con respecto a la Biblia como un elemento importante en la vida del cristiano? Él respondió y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra. ¿En dónde está ahora la palabra? En la Biblia. La Biblia nos hace
ver toda esa palabra de la cual vamos a vivir, porque esa palabra sale de la boca de Dios. ¿Ven? Es importante la escritura como un elemento de nuestra vida. En el siguiente se presentan los 5 medios por los cuales el cristiano puede valerse de la Biblia. Resume los versículos con tus propias palabras. Amén. Deuteronomio 17, 18 y 19. Vamos a verlo. Deuteronomio. Amén. Deuteronomio 17. Aquí está. Capítulo 17. Amén. Versículo 18 y 19. Vamos por ahí. Ahí les va a aparecer en un momento más. 18. Y cuando se siente, hablando de la ley de los reyes, habla del rey. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, el original que está guardado de los sacerdotes y levitas. ¿Quiénes guardaban los escritos? Los sacerdotes levitas. Ellos guardaban todos los escritos y iban sacando copias. Los reyes tenían la obligación de hacer una copia de la ley y lo que dice el 19, y la tendrá consigo y la leerá en todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. En realidad, ¿cuál es el propósito de la escritura? Que podamos conocer a Cristo y temer a su nombre, porque Jesucristo es el Dios, el santo, el temible. Tenemos que darle toda la honra a nuestro Salvador, aunque Él se revela como nuestro Señor, nuestro Salvador, no hay que descartar ese atributo de la grandeza que causa ese temor reverente. ¿Ven? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, importante ponerlos por obra, amados hermanos. De nada sirve aprendérselos si no lo estamos poniendo por obra. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos. Aquí en este ejemplo del resumen, ustedes pusieron ahí lo que consideraron en este versículo. Dios manda a los reyes que tengan una copia de la ley y que la escudriñen todos los días para que aprendan a temer a Jehová y guardar su palabra. Asimismo nosotros somos reyes y sacerdotes constituidos por Cristo. Por lo tanto, tenemos que leer la Biblia para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, ¿verdad? Hechos 17, 11. Vamos a verlo ahí a la velocidad de la luz. Hechos 17, aquí estamos, amados hermanos, versículo 11, aquí está. Y estos serán más nobles, hablando de estos hermanos judíos de Berea, porque ahí llega Pablo, esa ciudad de Berea, y estas personas eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así, ¿verdad? Muy importante este testimonio de los hermanos en Berea. Voy a abrir un paréntesis. Amados, este texto se ha tomado para engrandecer la jactancia de la lectura intelectual de la palabra. Muchos dicen que los de Berea eran gente que escudriñaba, eruditos, gente que estudiaba mucho la Biblia. Y de ahí lo toman algunos para justificarse, que se llenan de libros, se llenan de material, están escudriñando, y ellos son como los de Berea, incluso se llama Institutos Berea, Seminario Bíblico los de Berea, y los de Berea, y los de Berea. Pero en realidad los hermanos de Berea, lo que ellos hicieron, fue una virtud, que ya quisiéramos hacerla todos nosotros. Pablo iba en las sinagogas de los judíos, de ciudad en ciudad, y predicaba el Evangelio de Cristo sobre la ley de Moisés. Esto era muy pesado para los judíos y lo llegaban a apedrear porque ellos consideraban que blasfemaba contra Moisés, no les caía pesado lo que decía Pablo. Había ciudades que sí lo escuchaban con una actitud solícita, una actitud noble. O sea, no vamos a pelearnos, a ver Pablo qué explicas. Y mira, hermanos, pues que los ídolos no existen. Bueno, y empezaron, haz de cuenta que llegaran con tu abuelita
abuelita, la Virgen de Guadalupe, pues es un engaño de la figura papal, de la iglesia romana. Esto bíblicamente no es así como es la realidad de la Biblia, entonces esto no es así. Una persona noble va a decir, oye, muy bien, pues me parece, vamos a checar qué dice la escritura. Pero otra dice, no, ¿cómo crees? Con esto no te metas, que tú, aunque no sabe ni siquiera qué defiende, ¿no? Aunque no sabe si en realidad es eso. Esos hermanos de Berea eran bien nobles, nobles. Esa es la actitud que les podías decir, oye hermano, estás equivocado con esto y ellos no se iban a enojar. Esa es la virtud de los hermanos de Berea. Y créanme que los que se dicen muchos de Berea hoy no tienen esta virtud cuando escuchan una postura doctrinal que no se sustenta con la de ellos o que no es acorde a la de ellos. Así que abro este paréntesis. Los hermanos de Berea eran personas nobles que les podrías decir cosas que ellos creían, que consideraban incorrectas, o sea que les decía, les debatías tú y ellos con humildad, con nobleza, dice la palabra, que eran más nobles, ellos escuchaban. Así que vamos a ver, no estamos viendo el estudio hoy de los hermanos de Berea, ni estamos viendo la clase de la humildad teológica. Los hermanos de Berea escudriñaban todo lo que oían para ver que fuese conforme a las escrituras. Esta virtud sí la tenían también, que pues, ellos no se dejaban guiar por las pasiones insensatas, sino con tranquilidad y nobleza veían, pero la verdad de la palabra. Tampoco decían, somos tan buenas gentes que enséñame lo que tú quieras, o sea, tampoco, o sea, hay que tener cuidado. A veces hay algún hermano que te cae muy bien y tú eres una persona noble, pero por ahí te avienta una herejía, una cosa, una mentira, y no por eso le vas a decir, oye, pues sí, claro que sí, no, vas a decirle, mira, me caes muy bien, estamos llevándonos muy bien, pero esto que me dices no es conforme a la escritura, y nosotros tenemos que poner en nuestro corazón lo que dice la escritura. Continuamos, amados hermanos. Memorizar Salmos 119:11, esta era parte de la tarea, la lección, la instrucción de la lección, memorizar este pasaje. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Colosenses 3:16 y Romanos 12:2. Aquí están escritos, la palabra de Cristo more con abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mas no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Había que aprenderse esos versículos de memoria. Muy bien. Había que meditar en Josué 1:8 y Salmos 1:3. ¿Qué dice Josué 1:8? Aquí lo dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está en él, lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso dice Josué 1:8. Salmos 1, del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hay que meditar entonces en esta palabra. Obedecer. Santiago 1:22. Sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A ver, tenemos nosotros que leer, ¿verdad? Memorizar, meditar y obedecer. Amén. Leer, meditar, meditar, memorizar y obedecer. Gloria a Dios. El cristiano y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponerlo ahí. La gloria es para Cristo. Sigamos, amados. Como aprendimos en la lección anterior, no podemos alcanzar la meta de la conformidad a la imagen de Cristo por nuestro propio poder, pero sí podemos progresar hacia la meta por el poder del Espíritu Santo por medio de Él. Por medio de Él. La vida y poder de Jesús pueden fluir en nosotros y transformar nuestra vida. En Efesios 5:18, ¿qué nos manda la Biblia con respecto a nuestra relación con el Espíritu Santo? Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Acuérdense que nosotros somos llamados a estar sobrios. El vino te diluye.
Si estabas tú concentrado, te va a dejar desconcentrado. Si de por sí te cuesta luchar con la carne, con el vino te vas a diluir. Un par de cervecitas y ya se te anda olvidando que eres cristiano. Eso se refiere, ¿verdad? Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Es por eso no hay que diluirse, sino concentrarse, llenarse más, ser más sobrios, ser más enfocados, estar más concentrados, más enteros. Y esto es el fruto. Vamos a tener esta gracia, llenándonos del Espíritu Santo de Dios. En Gálatas 5:16, ¿qué nos manda la Biblia con respecto a nuestra relación con el Espíritu Santo? Dice la palabra en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amados, fundamental. Participemos, no satisfaciendo, no sembrando para la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. A la carne hay que doblegarla. La carne se refiere a esas pasiones, amados hermanos. Amén. Nota. La llenura del Espíritu se refiere al control soberano y vida abundante del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gloria a Dios. Es interesante cómo los resultados de una vida llena del Espíritu, Efesios 5, 18, 20, son los mismos de cómo una vida llena de la palabra de Dios, Colosenses 3, 15, 17. Esto indica que el estar lleno del Espíritu es estar controlado por el poder de la palabra de Dios, por la inteligencia de la palabra, por la palabra del Señor. Las señales de un cristiano lleno del Espíritu no son experiencias o milagros manifestados irracionalmente, ¿verdad? Aunque esto obviamente hay que verlo en el contexto en que aparece, ¿verdad? Porque una experiencia o milagro como manifestación de la llenura del Espíritu puede estar sujeta a la palabra y entonces ese es un tema muy delicado, lo veremos en otro espacio a más detalle. Sino el carácter cristiano y la obediencia. Este estudio, amados, se refiere a que hay personas que exageran y que se dejan a pasiones carnales y dicen que es obra del Espíritu Santo, una marometa para atrás, a veces llegan a imitar a algunos animales, y esto obviamente se pierde la forma, figuras indecentes, y esto no es la llenura del Espíritu. Por eso aquí se aclara ese punto, ¿verdad? O los milagros que pueden ser de alguna manera entregados a otras idolatrías. Eso es importante decir. El único que hace milagros es el Señor, pero la gente se los atribuye a otra cosa. Entonces, por eso esto no puede ser solamente una manifestación. Esto no es una manifestación del Espíritu, salvo que venga realmente emane de la roca de la palabra, de la gracia de la palabra. Pero algo que sí es muy seguro en la llenura del Espíritu es el carácter cristiano y la obediencia, que ya es un milagro en sí. El andar en el Espíritu se refiere a tener nuestra vida bajo el control y bajo la dirección de la palabra de Dios, que esto de por sí ya es un verdadero milagro. El que podamos tener esta sobriedad, este deseo de santidad que solamente viene del Espíritu Santo. Amén. Según Efesios 4, 28, 31, ¿cómo podemos limitar la obra del Espíritu en nuestra vida? Efesios 4, 28, 31, vamos a leerlo. Efesios 4, 28 y 31, amén. Vamos a leer por ahí. Del 28. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, porque esto contrista al Espíritu Santo. Contrista al Espíritu Santo, y esto no es conveniente para nuestra salvación, amados hermanos. Así que muy importante. Aquí el estudio nos refiere este comentario: cometiendo pecados como ira, robo, palabras corrompidas, amargura, enojo, ira y gritería, maledicencia y toda malicia, es lo que limita el poder de Dios en nuestra vida.
la obra del Espíritu, porque el Espíritu se contrista y con él fuimos sellados para el día de la redención. O sea, no podemos quedar mal con el Espíritu Santo, amados, tenemos que echarle ganas. Según 1 de Juan 1:9, ¿qué podemos hacer cuando hemos contristado al Espíritu Santo? Bueno, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Simplemente hay que confesar el pecado, hay que arrepentirse y participar con responsabilidad de la gracia bendita del Señor en el arrepentimiento y la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a continuar. Muy bien. Gloria a Dios. Qué bueno que ya estamos por acá, las familias que se están conectando. Vamos a continuar, amados hermanos. ¿Verdad? Vamos a continuar. El cristiano y la gracia. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a avanzar ahí. Dios nos ha dado su palabra y su espíritu, pero también nos ha dado su gracia y amor para animarnos a proseguir a la gran meta de ser como Jesús. Nuestra conformidad a Cristo depende de nuestro conocimiento de la gracia de Dios que es nuestra en Cristo. Mientras más conocemos, más crecemos. La Escritura nos enseña que podemos profundizar todo lo que hemos recibido de Dios en Cristo por medio de estudiar la palabra y buscar a Dios por medio de la oración. Puesto que ya hemos visto el valor de la palabra en nuestra vida, nos concentraremos en la oración. ¿Qué promete Dios a los que le buscan en oración? Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y al que busca halla, y al que llama se le abrirá. En el libro de los Efesios se presentan dos oraciones de Pablo que nos enseña cómo orar para que crezcamos en el conocimiento de todo lo que tenemos en Cristo y seamos conformes a su imagen. En las oraciones de Efesios 1, 15, 23 y 3, 14, 21 encontramos 6 oraciones específicas. Después de llenar los espacios en blanco, incorpora las peticiones a tu vida de oración para que tú y la iglesia crezcan en madurez y en la conformidad a Cristo. Amén. Dice la palabra, que Dios os dé sabiduría y conocimiento de quién es Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros y de lo que tenemos en Él. Hay que pedir por sabiduría y conocimiento. Que Dios nos dé entendimiento, sabiduría, conocimiento y entendimiento, para que podamos vislumbrar nuestro glorioso futuro que Dios nos permitirá compartir con Él. Amén. 3. Que Dios nos dé entendimiento para que sepamos cuál gloriosas son las riquezas de la gloria que es nuestra, porque ahora pertenecemos a Cristo. Que Dios nos dé entendimiento para que sepamos la supereminente, o sea, no solamente eminente, supereminente grandeza de su poder que está obrando en nosotros. Que Dios nos dé conforme a su glorioso e ilimitado recurso el ser fortalecidos, amados hermanos, hasta lo más profundo de nuestro ser, por medio del Espíritu Santo. Que Dios nos dé la capacidad de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del increíble, inmenso amor de Cristo y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Sigamos adelante, amados hermanos. ¿Qué promete Efesios 3:20 con respecto a la capacidad de Dios de contestar estas peticiones? Dice la palabra, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa. ¿En dónde, amados hermanos? ¿Dónde va a actuar el poder de Dios? Eso es clave. Por eso estamos participando de la obra de Dios, participamos de la gracia de Dios. ¿Dónde va a actuar el poder de Dios? El poder de Dios no va a actuar fuera de nosotros. No esperamos que las cosas, las circunstancias cambien, las condiciones cambien. El poder de Dios debe de actuar en nosotros. Esto es una verdad bíblica. Si nosotros no estamos obedeciendo, siendo responsables, leyendo, orando, buscando al Señor, el poder de Dios nunca va a actuar. Queremos que las cosas se den sin que nosotros hagamos nada. Y Dios dice, no, hijito, tienes que participar. Por eso este estudio nos debe de traer esa luz. Tenemos que participar con voluntad, con arrepentimiento, con las riquezas en gloria, pidiendo sabiduría, pidiendo entendimiento, pidiendo fortaleza, entender las riquezas en gloria, entender el propósito de la palabra, vislumbrar la gloriosa bendición del Señor, su gloria hermosa. Esto es algo que nosotros tenemos que
que continuar, seguir en el poder, dejar que Dios actúe en nosotros para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. El cristiano y la disciplina, amados hermanos. En la lección anterior aprendimos que es necesario que Dios pruebe y discipline al cristiano para que sea transformado a la imagen de Cristo. Para que el cristiano se valga de las pruebas, es necesario que aprenda a responder correctamente a ellas. Según Santiago 1:2, ¿cuál debe ser nuestra actitud durante tiempos de prueba? Dice la palabra: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, no importa cuál sea la prueba. Ahí son muy diversas, pero en todas hay que tener gozo, amados hermanos. Según los versículos, ¿cuál es la finalidad de las pruebas que nos hace capaces de tener gozo en medio de ellas? Santiago 1, 3, 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Primera de Pedro 1, 6, 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Según Santiago 1:5, ¿qué debemos hacer en los tiempos de prueba? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pidámosle a Dios para que el poder de Dios actúe en nosotros. Estamos casi terminando. ¿Qué nos aconseja Hebreos 12 del 5 al 7? Versículo 11, del 5 al 7 y el versículo 11 con respecto a la disciplina del Señor. Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Importante que Dios nos corrija, que Dios nos limpie, que Dios nos discipline. Muy bien, amados hermanos, principios de crecimiento. En lo siguiente se presentan algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar en la carrera hacia la gran meta de la conformidad del Señor Jesucristo. Coloca la letra que corresponda. Amén. Vamos a revisarlo y vamos a ir poco a poco. Amén. Juan 17, 17. Vamos a verlo ahí rápidamente. Juan 17. Versículo 17. Amén. Aquí estamos ya. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la respuesta correcta, perdón. La respuesta correcta no, es la letra C. Amén. A ver, aquí no vemos un poquito claro. Aquí está, ahora sí. Perdón, la letra E. Renovar la mente en la palabra de Dios, santificados en su verdad. Romanos 12:2 dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Letra E. Efesios 6:18. Vamos a verlo rápidamente. Efesios capítulo 6, versículo 18. Amados hermanos, animémonos la gracia de Cristo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a ver la letra correspondiente aquí. Es la letra A, ser fiel en oración. Romanos 6:11. Romanos capítulo 6, versículo 11. Aquí lo vamos a ver. Dice la palabra: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmado en ese hermoso don celestial, don espiritual. Amén. Entonces es la letra, vamos a ver un poquito más acá abajo, la letra L. Romanos 6:11, déjenme ver aquí.
Yo puse Romanos 1. Con razón yo dije, ¿qué pasó por acá? Es capítulo 6. Capítulo 6. Aquí lo ponemos. Ahí está. Ahora sí. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcamos en sus concupiscencias. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Dice así que también vosotros consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, la respuesta correcta, la letra L. Considerados muertos al pecado y vivos para. Ahí está. Considerados muertos al pecado y vivos para con Dios, amados hermanos. Romanos 6:11. Gálatas 5:16. Amén. Gálatas 5:16. Vamos a ver por allí. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Entonces, la columna correspondiente, la letra I, caminar en el poder del Espíritu Santo. En Hebreos 12, 1, 2, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Amados hermanos, vamos a verlo. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el sumo gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Aquí está la cita. Amén. Entonces, la letra correcta es la letra H, puestos los ojos en Jesús. Proverbios 3:5, vamos a verlo por aquí. ¿Ven? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Entonces, ¿cuál es la letra? La letra K, que quiere decir confiar en Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Es importante creer en Dios. Primera de Corintios 14:20. Primera de Corintios 14:20. Vamos para allá. Primera de Corintios, amados hermanos, 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hay que ser sabios para el bien, ingenuos para el mal. No sean niños en nuestra propia forma de pensar, que no tengamos entendimiento, pero en cuanto a la malicia, y sí, hagámonos ignorantes. ¿Ven? Y esto es muy importante. Entonces, la letra correcta, sed ingenuos en cuanto a la maldad, la letra G. Romanos 12:9, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 5:22 es la letra J, aborreced lo malo y absteneos de ello. Filipenses 2:12, vamos a verlo rápidamente. Amén. Romanos 12:9, la letra J, para los que llenaron su cuestionario. Filipenses 2:12, vamos para allá. Filipenses 2:12, dice la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, aquí la letra correcta, vamos a verla subiéndola
es la letra B. Ocupaos de vuestra salvación y santificación con reverencia al Señor. Amén. Filipenses 2:12. Hebreos 10, 35, 23 al 25. Hebreos capítulo 10, del 23 al 25. Amén. Hebreos 10, del 23 al 25. Lo vamos leyendo ahí, les va a aparecer en su pantalla. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, amados hermanos. Hebreos 10, 23 al 25, y la respuesta es la letra D. Aquí está arriba. Congregarnos fielmente con otros cristianos, amados. Congregarse es muy importante para nuestro crecimiento, para que Dios obre en nosotros, para que participemos en esa gracia. Sin congregarnos va a estar muy difícil. ¿Ven? Segunda de Corintios 6, 17. Amén. Segunda de Corintios 6, 14 y 7, 1. Segunda de Corintios. Amén. 6, 14. Vamos para allá. Segunda de Corintios 6, 14. Aquí estamos ya. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, amados hermanos. Entonces la respuesta es la letra C, no aparece por ahí. Vamos a ver aquí. La letra C, aquí está. No tener compañerismo con lo mundano, aquí en la parte de arriba de su pantalla. Y por último, Santiago 4 del 7. Santiago 4 del 7 al 10. Vamos a verlo, amados hermanos. Santiago 4. Santiago, capítulo 4, amados. Santiago 4. Vamos a verlo ahí. Del 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Muy importante. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Él os exaltará. Muy bien, amados hermanos, y por último, para ver este estudio, es la letra F. Aquí debe de estar. Someteos a Dios, resistid al diablo. Amén. Así que estos son los principios de crecimiento, lo que la Escritura nos manda para conformarnos a Cristo, amados hermanos. Muy importante que nosotros participemos, que pongamos la parte que nos corresponde para su gloria, para su honra, amados hermanos. No evadamos, no podemos evadir nuestra responsabilidad en la gloria y en la gracia de nuestro Señor y Salvador. Muy bien, amados hermanos, pues hemos terminado esta sesión, este tiempo, así que estamos muy contentos porque nos falta ya un estudio más para terminar la parte del Evangelio. Amén. Si el Señor nos permite. Así que vamos a orar y también vamos a aprovechar, tomarnos un minuto para recordar la grande bendición que fue la vida de nuestra hermanita Patti Plasencia, ¿verdad? Que hace un año que ya está con el Señor. Sabemos que ella está gozándose en la presencia del Señor, en la grande promesa de la vida eterna, y sabemos que la volveremos a ver. Esto nos motiva, esto nos da paz, porque amamos a los que vemos, a los que estamos con ellos aquí, y cuando se va un ser tan amado, ¿verdad? Sabemos nuestro consuelo, que algún día a su tiempo nos consolará antes de expirar el aliento, que veremos a nuestros seres amados nuevamente. Aquellos que en Cristo murieron y los volveremos a ver, y no solamente a ellos, al Señor nuestro Dios,
pero estamos gozosos y esperamos con paciencia este tiempo tan corto de vida, es como la neblina este tiempo, y pronto veremos a nuestros seres amados que se fueron, pero nos seguimos gozando con los seres amados que tenemos en vida, que podemos ver y abrazar. Así que no sabemos qué elegir, pero por lo pronto nos quedamos aquí sirviendo al Señor y amando a los que estamos con ellos y los que están con nosotros. Así que le damos la gloria a Dios por la vida de nuestra hermanita Patti, recordamos la bendición que fue su vida, el gran fruto del testimonio para la gloria de Dios, el avance que dio al Evangelio, lo que sirvió su vida para el Evangelio, lo que ella sembró para la obra de Cristo, lo que siempre dio para la obra de Cristo, lo recordamos con mucho cariño, le damos la gloria al Señor y le agradecemos a Dios por ese tiempo que nos permitió tener a una sierva como nuestra hermana que ya está en la gloria de Dios. Que el Señor en su gracia nos permitió tener a esta hermana, a esta hermosa hermana, que fue de grande bendición a nuestras vidas. La recordamos hoy, a un año de su partida, con mucho cariño, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucha fe, y sabemos que la volveremos a ver. Vamos a orar por todo esto y que el Señor sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús te damos primeramente gracias por este estudio que estamos ya terminando, este bloque. Si tú nos prestas vida, solamente nos faltará un estudio para avanzar en esta parte del Evangelio, Señor. Gracias por los estudios. Permite que los hermanos perseveren, que los hermanos sigan adelante, que sigamos adelante todos comprometidos con nuestro crecimiento espiritual, perseverando para la gloria de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te pedimos, si nos prestas vida, que podamos continuar adelante en esos estudios. Y también aprovechamos este momento hermoso para agradecerte por la vida que le diste a nuestra hermana Patti. Gracias, Señor, porque ella goza de tu compañía, está en tu presencia, en ese lugar glorioso. Nos alegramos por el tiempo que tú nos permitiste conocerla, nos permitiste convivir con ella, poder recibir su amor, poder darle también ese amor que venía siempre de ti, Señor. La recordamos como una sierva que aún, Señor, en su partida siempre ha sido de grande bendición. Gracias, Señor, porque algún día la volveremos a ver y te agradecemos tanto este tiempo y recordamos con mucho cariño, y aún el fruto de lo que hiciste en ella permanece ahora, Señor, para tu obra y para tu iglesia. Tú la usaste para tu obra, la usaste para tu gloria, y aún vemos ese fruto. Y aún seguimos recibiendo fruto de las alegrías que tú le diste y del esfuerzo que le diste a su alma, a su corazón, para tu gloria. Hoy te bendecimos a ti, Señor, te agradecemos a ti, te pedimos que nos permitas a los seres que estamos aquí amarnos cada día más y perseverar en la gracia, valorando la oportunidad que nos das de este soplo de vida. Y esperamos, Señor, darte buenas cuentas cuando estemos en tu presencia. Tú ya consuelas a nuestra hermana. Ahora consúlanos a nosotros, sabiendo que tenemos que dar ese paso algún día y por lo tanto prepararnos para el gran momento de comparecer delante de tu presencia para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, pues la gloria sea para el Señor. Estamos muy contentos y gozosos, esperando seguir adelante en el camino de la gracia. Nos vemos próximo viernes, si Dios nos presta vida. Mañana estamos allá por Huatusco, Veracruz. Seguimos con el curso del Ministerio de la Palabra. El domingo, el Día del Señor. Y si Dios nos presta la vida, nos veremos allá en Huatusco, 11:30, en Córdoba, 5:30 de la tarde. Si Dios nos permite, nos vemos pronto. Dios los bendiga. Un abrazo grande y muchas bendiciones en el amor de Cristo. Dios los bendiga, amados hermanos. Paz en el Señor.